con esto en mente, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago. En el capítulo, déjeme ver, vamos a ver si estoy con Santiago. Capítulo 1, vamos a ir ahí, vamos a leer algunos pasajes y vamos a leer también en el capítulo 4. Inicialmente vamos a leer el 4, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 10. 4, Santiago 4, del versículo 1 al 10. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, dice la palabra, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano la Escritura dice, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y purifiquen su corazón. Ustedes de doble ánimo, aflígense, lamenten y lloren. Su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Hay una serie de luchas que el cristiano tiene. A veces centramos más nuestra lucha en las cuestiones puramente espirituales. A veces centramos nuestro enfoque está en las cuestiones espirituales y entonces terminamos peleando batallas equivocadas, batallas erróneas. Ahora, hay una tentación que viene a nuestra alma, hay una tentación que viene a nuestro ser cuando nos enfrentamos a las cosas rutinarias del mundo. Esto es tal vez la mayor lucha, porque en algún momento todo lo que son las tentaciones que Satanás pone delante de nosotros son muy claras. Algunas son sutiles y algunas no se dan cuenta de esto. Pero como es una lucha, él habla aquí acerca de esas guerras y de los pleitos que hay entre ustedes, dice, y que no surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros, y aquí trae esto a nuestra mente como una lucha que yo quiero dividirla en 4 partes. La primera de ellas, y extraigo las 4 partes del pasaje que acabamos de leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. La primera de ellas es la lujuria. Esto está situado en este pasaje y dice, ¿qué es la lujuria? Es la pasión por el placer y la gratificación que combaten en nuestro propio cuerpo y en sus miembros. Amén. La lujuria no tiene que ver con la parte sexual únicamente. La lujuria tiene que ver con ese deseo de nuestra alma de querer tener cosas, de querer poseer cosas. Luego está la desconfianza, que es el número 2, que es buscar algo sin confiar en Dios. Esta es una de las cosas que con mayor regularidad sucede dentro del cristianismo. Buscar algo, buscar obtener algo, buscar alcanzar algo, buscar poseer algo sin confiar en Dios o sin pedírselo a Dios. Generalmente terminamos pidiéndoselo a alguien más. Miren cómo nuestra alma puede jugarnos una treta, puede jugarnos una mala pasada, y algo que nosotros debimos de habérselo pedido a Dios, se lo terminamos pidiendo a alguien más aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no confiamos en Dios. Ese es el punto grave en todo esto. No es que yo lo pida a otra persona nada más, y es que no, de todas maneras sí me lo dio, sí me funcionó. No, es que el problema para el creyente o el punto central de lo que nosotros debemos de recapacitar ahora es que desconfiamos de Dios. Por eso no le pedimos las cosas. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué pasa cuando no oro? Precisamente, si no oras es porque no confías en Dios. Porque si confías en Él,
vas a hablar con Él, vas a ir con Él, vas a recurrir a Él, vas a rogarle a Él. Y el número 3, orar incorrectamente. Orar con el motivo y las motivaciones incorrectas. Muchas oraciones no son contestadas, o algunas oraciones no son contestadas porque el motivo por el que oramos es incorrecto y las motivaciones con las que oramos. Fíjese bien, el motivo por el que oro es incorrecto. El motivo que tengo, la razón por la que voy. Pero también las motivaciones, lo que me mueve en algún momento a orar. Y finalmente la mundanalidad. Ya hablamos un poco de esto y cuando hablamos acerca de esto tenemos que recurrir nuevamente a ese capítulo 1 de Santiago y quiero que vengan conmigo por un momento. Capítulo 1 y versículo 13. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. O sea que toda tentación solo tiene dos fuentes, o Satanás o nosotros mismos, nuestras concupiscencias, lo que hay dentro de nosotros. Somos tentados porque hay una debilidad en nosotros. Somos tentados. Mire que Satanás tentó a Jesús. Creo que al igual que lo que hablaba el pastor Marlon, cuando nosotros vemos la salvación, el sacrificio de Cristo, creo que nosotros tampoco hemos dimensionado lo que Jesús experimentó en la tentación. Porque era Satanás mismo presentándole las tentaciones. Por cosas menores, muchísimo menores. Algunos cristianos caen en pecado. Y ahora dice aquí, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Cualquier pecado, del tamaño que sea, de la dimensión que sea, provoca y va a tener como resultado la muerte porque nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces somos reos de muerte en el momento que pecamos. Cualquier pecado, amado hermano, hermana. Por eso el Señor nos ha llamado a santidad. Para que sea un estado, un estatus para los jóvenes que les gustan estas palabras. Para que sea un estatus, un estado en nosotros de santidad, para que podamos luchar contra el pecado. Aquí lo dice en este pasaje de Santiago, pero quiero terminar de leer este. Luego dice, luego esa pasión va a engendrar la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos viendo estos pasajes que acabamos de leer, tanto en el capítulo 4 como ahora, tenemos que ver dónde está exactamente el problema. Cuando nosotros leemos específicamente el capítulo 1, capítulo 4 y verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Es la lujuria. La lujuria se define como la pasión por el placer y la gratificación que combaten dentro de nosotros. ¿Sí? Usted puede ver un ejemplo de gratificación en el momento que termina la pandemia en sí, el COVID pues sigue en una otra forma, en un mayor grado, pero cuando termina la pandemia, usted ve que la gente sale a buscar una gratificación. Los restaurantes se empiezan a llenar de gente, los hoteles se empiezan a llenar, los centros de recreación se empiezan a llenar de gente. Ese es un ejemplo de buscar gratificación. Estuve encerrado 1 año y medio, 2 años, y ahora es el momento de gratificarme. El problema es que en la gratificación para muchos cristianos hubo pecado. No por gratificarse, oye, no estoy diciendo que es malo, es que ese gratificarme me impidió ver la línea entre la santidad y el pecado. Y algunos cristianos cayeron en el pecado y algunos empezaron a practicar el pecado. Por eso es que hay una lucha dentro de nosotros y nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra gratificación.
Porque nuestra alma es muy dada a buscar gratificación. Me cansé, ¿qué merezco? Y cada uno decide qué merece, ¿verdad? Algunos dicen, yo merezco un descanso. Otros dicen, me merezco un café, me merezco una Coca-Cola. Algunos dicen, yo me merezco algo más allá, ¿verdad? Y entonces buscamos, nuestra alma es eso. Nuestra alma, dice la palabra del Señor, habla de un alma que se debate entre lo bueno y lo malo. La lujuria es una batalla en nuestro cuerpo. Es una batalla entre nuestra alma y nuestro cuerpo. El alma quiere hacer lo que le va a complacer, le va a beneficiar y le va a producir ese, bueno, me siento ya gratificado. ¿Sí? El pecado, por ejemplo, cuando hablamos del pecado, si usted se da cuenta, el peligro de la gratificación es cuando yo caigo en un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué caigo en el pecado? Porque el pecado me va a producir un placer. No hay un solo pecado que no le produzca placer. Pero al minuto de haber cometido el pecado, usted se va a sentir infeliz. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de la gratificación se pasó la línea de la santidad hacia el pecado. Y es lo que la carta de Santiago dice, miren, es una guerra. Entre nosotros, pues dice combaten, dice Santiago, dice combaten entre ustedes, sus miembros están combatiendo porque quiero hacer. Mi alma me dice que haga y mi espíritu me dice que me detenga. Entonces hay una lucha y el único que va a decidir es usted, mi amado hermano. Amén. Buscamos cosas que nos gratifiquen. Nuestro cuerpo, por eso es que a veces el cuerpo se desgasta más rápido. Por eso es necesaria la paz que Cristo habló. Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, porque Cristo sabía y sabe que nuestro cuerpo es un campo de batalla. Todo nuestro cuerpo es un campo de batalla. Unos miembros quieren hacer una cosa, los ojos quieren ver una cosa, los oídos quieren oír cosas, la lengua quiere soltar cualquier cosa, las manos quieren tocar donde no deben tocar, los pies quieren ir para donde no deben de ir a derramar sangre, dice la palabra del Señor. Es una lucha constante en tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que ser retenido, contenido y santificado para que tu cuerpo no caiga en esa tentación. Aquí no se trata de en cuánta tentación caigo, sino es cómo tengo éxito ante la tentación. Porque cuando vemos la tentación a Jesús, nosotros casi siempre lo minimizamos porque decimos, bueno, era Dios, es Dios. Entonces, de alguna forma le fue fácil vencer esa tentación. Pero mire lo que Satanás le ofreció. No le está ofreciendo cosas pequeñas. Y nosotros con cosas muchísimo más pequeñas, casi insignificantes, caemos en la tentación. No hubiéramos resistido, tenemos que ver esto. Cada vez más comida, cada vez más bebida. Le aseguro que de pospandemia, y ya con la libertad de, bueno, ya pueden, le aseguro que la humanidad come más ahora de lo que comía antes. Compruébelo, busque estadísticas y va a ver que la humanidad come más ahora de lo que comía antes. Comemos más en volumen, tal vez algunos un poco más con mejor calidad, ¿verdad? Con mejor calidad de comida, ¿sí? Pero el volumen se hizo un poquito más grande, ¿verdad? Algunos tienen, pues obviamente, una disciplina para esto. Ahora, fíjense que la lujuria no siempre es maligna, que es lo que a veces la ubicamos inmediatamente en lo maligno, pero no siempre. ¿Por qué? Porque fíjense bien, lo que distingue un deseo maligno de uno benigno es el motivo. Fíjense bien, pues nuestro cuerpo, el cuerpo humano, en esa categoría de un cuerpo caído en pecado a través de la línea de Adán, cuando nosotros deseamos las cosas básicas de la vida, nuestro cuerpo requiere algo, ¿o no? Dentro de un rato, cuando terminemos, usted ya va a tener hambre. Y usted no va a decir, no, no voy a comer, no quiero almorzar, no. Y va a llegar la cena y usted va a sentir hambre y no va a decir, no, me aguanto. No,
usted va a ir y algo va a agarrar, algo va a galguear. ¿Por qué? Porque su cuerpo está requiriendo una gratificación al cansancio, al tiempo entre comidas, al tiempo que duró entre una comida y otra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo es maligna? Cuando hay avaricia. Cuando ya hay avaricia. Cuando yo no me conformo con lo que me dieron, yo quiero más. ¿Sí? Cuando para mí no es suficiente, si hablo de comida, me llené, pero no, algo tengo todavía por ahí como, ve, eso ahí hay avaricia, ahí hay un problema de la lujuria, porque ahí yo ya quiero más de lo que realmente yo debería de comer. No contesten nada, pero ¿qué es lo primero que le quitan a uno cuando una nutricionista lo agarra? Lo que más le gusta a uno, el pan. ¿Verdad? Quítese el panito, le dicen a uno. Entonces ya uno, para quitárselo, tiene que pasar de las campechanas a las cositas más chiquitas, ¿verdad? Ahora, es importante que veamos ahí en ese verso 2, porque quiero hablar de la desconfianza. Y en el verso 2 dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Mire pues, cuando el apóstol habla de esto, este tipo de personas, fíjese lo que le voy a decir, este tipo de personas son las personas que no creen que Dios pueda suplir sus necesidades. Por eso dice eso. Dice, piden y no tienen. ¿Verdad? Y miren lo que dice. No tienen, dice, matan y arden de envidia, pero no lo pueden obtener. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no están pidiéndole al proveedor de las cosas, sino están haciendo sus propios esfuerzos y desarrollando sus propios planes para obtener aquello que Dios se lo puede dar. Amén. Ahora, ¿cómo puedo obtener algo de parte de Dios? Confiando en Dios. ¿Verdad? Confiando en Dios. Si ese hijo va con el papá y le dice, papá, fíjate que necesito, yo sé que estás un poco apretado, papá, y que no has estado quejándote, porque a veces los papás cometemos ese error, ¿verdad? No les explicamos a nuestros hijos la situación económica de nuestro hogar, que deberíamos de explicárselo, sino que nos quejamos. Es que no tengo, no me alcanza. Entonces el hijo va con miedo. Papá, en el colegio me pidieron tengo que llevar una cartulina o 20 cartulinas, pero sé que no tenés dinero. Sé que has estado, voy a vender unos de mis zapatos. ¿Ve? O sea, no, ¿el papá se ofende o no? Dice, hijo, ¿cómo vas a hacer eso? No, y mira, yo consigo, ¿verdad? Y consigo es porque tiene escondido el colchón o porque va a ir a prestar, pero lo consigue. Ahora, cuando nosotros empezamos a tener problemas, cuando desplazamos a Dios de nuestra petición, de nuestra necesidad. Usted y yo tenemos una necesidad, sabemos que podemos ir a Dios, pero vamos a otra persona y lo que hacemos es desplazar a Dios de nuestra necesidad. Y Él dice en su palabra, porque Dios echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando usted, en lugar de ir a Dios, cualquiera que sea su necesidad, a nivel de que usted no se la puede suplir, usted no se la puede autosuplir, pero usted no va con Dios, usted lo que está haciendo es que está haciendo a un lado aquel que es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Mire que por eso es que no tenemos, por eso es que no obtenemos las cosas, por eso es que en algún momento ardéis de envidia. ¿Por qué ardemos de envidia? Porque nuestras motivaciones son equivocadas. ¿Por qué? Porque lo quiero tener, porque me quiero comparar con esa persona. Eso es arder de envidia. Ay, los zapatos de la diaconisa, qué bonitos, ¿va? Pero esa diaconisa, ¿dónde se los conseguiría? Qué bonito, ¿no? Le pregunto, no le pregunto, o voy directamente a la Megapaca.
De plano que ahí los compró. Ven la envidia, ya vale. No pensó que pudo haber sido en Zara o cualquiera de estos H&M, no sé qué, no que es la mega paga. Amén. Mire, pues cuando nosotros desplazamos a Dios, empezamos a desear las cosas al extremo y entonces robamos, entonces engañamos. Voy a lanzar un gancho al hígado. Cuando usted usa la tarjeta de crédito no teniendo dinero para pagar y usted sabe que no lo tiene, usted está robando porque usted no tiene la intención de pagar. Aquí hay hermanos que no dijeron amén para que usted no le dé un codazo, pero es que, mire, hermano, es que si yo uso una tarjeta sabiendo que no tengo para pagar, la intención de robo ya está. Que después le quite a mi mujer de la comida para pagar la tarjeta es otra cosa, pero yo no tenía. ¿Verdad? Y no diga, por favor, Dios me proveyó. A usted le quitó a su mujer lo del gasto. No es que Dios le proveyó, al contrario, dice la Biblia, ¿verdad, mi hermano? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Y entonces empieza a suceder que nos empezamos a parecer a alguien, porque entonces destruimos, robamos y matamos. ¿A quién nos parecemos? Al diablo. Había una canción hace mucho tiempo que decía, al paso, camina al paso. Y en el cristianismo lo volvieron un corito. Decía, al diablo, camina el diablo. Decía en el corito también. Pues como estamos haciendo esos grandes errores ahora, ¿verdad, hermano? Dice la palabra, codiciáis y no tenéis. Ahora, ¿por qué codicio? Porque los deseos profundos de obtener cosas que no tengo están allí. Entonces voy a hacer lo que sea necesario para obtenerlo. Codicio y no tengo. Y si no tengo, ¿qué es lo primero que hago? ¿Consigo lo que no tengo o dejo de codiciar? ¿Qué hago? ¿Cuál es la actitud correcta del creyente? Dejo de codiciar. Pero mire, lo que Santiago nos está diciendo es, tienen que dejar de codiciar, pero hacen al revés. Empiezan a buscar cómo suplen lo que codician. Por eso dice, roban y matan. Y matar no necesariamente es hacer eso, ¿verdad? Asesinar totalmente. Codiciáis, dice, y no tenéis. Amén. Ahora, fíjate bien, deseáis tener y matáis y no podéis alcanzar. Algunos desean y desean tan intensamente que empiezan a mentir. No tengo. Mire, fíjese que matan a la abuelita no sé cuántas veces para obtener dinero a usted. Uno dice, pero si me contaste que tu abuelita se murió hace 6 meses, no, esta es otra, ¿va? ¿Verdad? Y empiezan y a la mamá no la matan porque la tienen ahí cerca y la van a ver, ¿va? A menos de que le escondan. Fíjese bien, dice, deseáis tener y combatís, y lucháis, pero aún así no tenéis. Ahora, cuando Santiago escribe esto en la carta de Santiago, está diciendo, llegan a un momento en que están tan profundamente interesados en tener eso, que empiezan a violentar las leyes de Dios. Por eso es que matamos. ¿Por qué matamos? Porque empezamos ya a violentar las leyes del Señor. Y entonces pecamos contra Él. Y entonces caemos en el pecado, y el pecado es muerte. ¿Ya vieron? Nos podemos convertir en asesinos. A una persona que se quiere suicidar, ¿qué hacen cuando la logran rescatar del puente? ¿La llevan a un hotel a que coma? No, se va a ir preso por lo menos un día, creo yo, mientras averiguan, si no es que lo tienen más. ¿Por qué? Porque no tiene derecho sobre su propia vida, aunque ahora el movimiento diga eso, ¿verdad? ¿Me comprende? O sea, ¿dónde está el problema? Usted tiene que, hoy aquí en su mente y en su corazón el Espíritu Santo lo va a poner, es la palabra gratificar. Es peligrosa. Porque nosotros a veces la usamos mal, no es que no la usemos bien, por eso dije, a veces la usamos mal. Entonces tenemos que tener cuidado con esa palabra, gratificar. ¿Por qué?
Porque terminamos, fíjese bien, ¿dónde empieza el peligro? Cuando esa gratificación violenta las leyes de Dios. Cuando esa gratificación me saca de los caminos del Señor. Cuando esa gratificación sustituye a Dios por cosas que se vuelven idolatría. Allí la gratificación empieza a ser un pecado. Por eso tenemos que cuidar. No es que usted no se compre cosas. Me voy a comprar esto. Y ahora, por favor, los esposos, les aclaro, por favor, para que no van a ir a hacer una cosa que no le van a decir a la esposa, no, eso es una gratificación. Cuando la esposa le pida, mira, fíjate, me hacen falta zapatos. No, tú lo que querés hacer es gratificarte, ¿verdad? No, por favor, amados hermanos, no estoy diciendo eso. Oye, bendiga a su esposa y llénela de esa bendición. Venga conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 1, ese famoso capítulo 1 del libro de Romanos, y vamos a leer en el verso 27 al 32. Fíjese bien, pues, lo que la palabra del Señor dice. Cuando este pasaje que hemos leído, nosotros hablamos de estar dispuestos a destruir y a cegar la vida de otra persona con nuestras actitudes. En ese capítulo 1 de Romanos, verso 27 al 32, dice: de la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él dice, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mala intención. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Ahora, ¿qué lleva al ser humano a hacer eso? La autogratificación. Lo hago porque quiero sentirme bien. Lo hago porque quiero sentirme importante. Lo hago porque en algún momento eso me da un estatus social o económico. O lo hago porque eso me muestra esa inteligencia que yo tengo, esa capacidad que yo tengo. Entonces, en algún momento estoy buscando esa gratificación. Ahora, fíjese bien. Cualquier deseo que usted y yo tengamos no se puede satisfacer sin la participación de Dios. Cualquiera. Mire pues, pongamos un ejemplo sencillo. A mí me gusta poner cosas prácticas. Cuando usted va a comer, perdone si le estoy desatando el hambre, pero el Espíritu Santo le va a dar continencia. Mire pues, cuando usted se sienta delante de ese plato, ¿usted ora solo por la comida? ¿O usted ora porque usted físicamente está bien y se puede comer esa comida? Usted tiene que orar por las dos cosas. Número uno, porque está la comida material. Y número dos, porque físicamente usted está bien para comerse esa comida. Porque hay personas, mire, yo veía a la tía, no comía nada, de nada. Poquito, pero hasta la medicina vomitaba. En un estado, por ahí iremos a ver los demás también, pero cuando usted se sienta y usted ve esa comida, ese arroz con frijol, ese arroz con frijol con chicharrón o qué sé yo, y usted lo ve y usted dice, Señor, gracias porque hubo los recursos, pero gracias porque yo me puedo comer esto. Mi organismo lo va a recibir bien. Amén. ¿Se da cuenta que es una forma, mire, en medio de todo eso, usted y yo tenemos que llegar a una conclusión? El anhelo más grande en el corazón de todo ser humano es un anhelo espiritual. Lo que pasa es que nosotros lo transferimos a lo material y a lo económico. Pero realmente el verdadero deseo es espiritual. Amén.
¿Hace cuántas horas no toma agua? 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, y dentro de 2 horas más que terminamos el servicio, usted no habrá tomado mucha agua. Pero su cuerpo requiere agua, ¿verdad que sí, Pati, esta niña y algo que saben de que el cuerpo pues, necesita estar poniéndole líquido en algún momento? Ahora, ¿por qué nuestro mayor anhelo es lo espiritual? Porque Dios nos hizo espirituales. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos seres espirituales, porque es lo que la palabra del Señor dice, vamos saliendo de la carne, vamos dejando la carne, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, y vamos dándole más forma al hombre y a la mujer espiritual. Entonces, hay una serie de codicias a las que nosotros ya no nos vencen. Ya no codiciamos, tenemos paz. Lo podemos tener, nos lo dan, gloria a Dios. Pero yo no lo estaba codiciando, me lo dieron. ¿Me comprende? Ya no sufro si lo tengo, ya no sufro su ausencia, decía la canción, ¿verdad usted? Ahora, ¿cómo controla usted sus deseos? ¿Cuántos han ayunado alguna vez un día completo? Levante su mano. Amén. O sea, ¿qué es ayunar? Es dejar de comer o sujetar el cuerpo para que no coma. Fíjate bien, pues, el ayuno fracasa cuando uno piensa que va a dejar de comer. Porque entonces uno empieza el ayuno y empieza a sentir el olor a pepián, ¿va usted? Y empieza a sentir el olor a tamalito de chipilín y empieza a sentir unos olores y hasta el café. Y ni están haciendo café, pero es el alma. Pero cuando usted ayuna, porque usted va a sujetar su cuerpo, usted no está pensando en la comida. La comida no es su motivo, su motivación. Su motivación es sujetar su cuerpo. Entonces, usted vence en el ayuno. Usted puede estar 1 día, 2 días, 3 días tal vez. Yo no sé si alguno ha hecho 3 días. Yo cuando era joven, sí, así llegaba a 3 días. Ahora ya no llego a 3 días. Pero ve el enfoque. Es, voy a ayunar, no voy a comer. Ya empezó mal el ayuno. Porque va a sufrir con el ayuno. Porque usted está pensando que no va a comer. Pero si usted piensa, voy a sujetar mi cuerpo al Espíritu Santo, usted va a ser vencedor en el ayuno. El tiempo que lo haga. Amén. Y esto es parte de lo que usted debe de pedirle al Señor. Venga conmigo, adelantémonos un poquito ahí en Romanos, por favor, al capítulo 6 de Romanos. Y vamos a leer del verso 11 al 13. Por favor, libro de Romanos, capítulo 6, verso 11 al 13. Romanos, capítulo 6, verso 11. Ahí está adelantito donde estábamos colocados. Dice la palabra, así también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros, ustedes, nosotros, los cristianos. Dice, mire lo que dice. Consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjese bien, lo que yo le estaba diciendo de la comida, la palabra se lo está diciendo en cuanto al pecado. ¿Sí? Yo no voy a ver cosas que me hagan pecar. Ahí se puso frágil usted. Ahí se hizo vulnerable. No, por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Porque lo que el Señor, yo se lo dije en comida, Pablo lo está diciendo aquí. Piense que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y el pecado no puede entrar en usted. Entonces usted va a ganar, usted va a vencer la tentación. Pero si usted piensa, yo no voy a ver esto, yo no voy a ver, ¿ven? Yo no voy a ir a donde hay esto. Usted va vulnerable porque usted está pensando en lo que usted no va a hacer, no en cómo usted va a sujetar su cuerpo. ¿Me entiende, hermano? Por eso es que Pablo habla acerca de esto, pero sigamos leyendo porque vamos a llegar al 13. Y dice allí, vamos a ver, consideren que están muertos para el pecado, para que estén vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. ¿Ya veo? El cuerpo quiere gratificarse. Usted tiene que sujetar el cuerpo. ¿Cómo lo sujeta? Con el Espíritu. Usted sujeta su cuerpo con el Espíritu. Amén. Mire,
¿Cómo lo escribió Salomón con la comida? Dice, pon cuchillo en tu garganta. Si a usted lo invitan a comer y lo llevan los hermanos ahí, cualquier hermano Raúl lo invita a su casa, ¿verdad? Y le pone un cuchillo de carnicero a la par, ¿verdad? Y está el hermano Raúl con el cuchillo así. Usted no come, hermano. Usted dice, este hermano me está engordando como Hansel y Gretel para comerme después, ¿verdad? Si usted se pone, usted está con el tenedor aquí y con el cuchillo aquí en la mano y aquí y con el tenedor, no va a comer, hermano. De repente en un acto reflejo se mete el cuchillo a la boca. Pero es eso, ven, esto es la carne. Pero Pablo dice, ustedes tienen que ordenarle a su cuerpo, sujetar su cuerpo para que no peque, no estar viendo el pecado. Lo que no debo de hacer es que mi cuerpo se vaya tras el pecado. No es, empiezo a ver el pecado en el que no voy a participar, porque entonces ya mi mente está pensando en el pecado. ¿Algunos les ha costado dormir cuando se han afligido? Cuando están angustiados, les ha costado dormir. ¿Por qué cuesta? Porque está dándoles vuelta ahí el problema. ¿Verdad que es cierto? ¿Ya vieron? Pero si usted ora al Señor, pone en las manos del Señor ese problema, usted se sujeta al Señor, empieza a cantarle al Señor, se va a dormir rápido. Porque usted quitó su vista del problema y lo puso en el Señor. Eso es lo que hacemos con el pecado. Por eso es que el éxito para vencer las tentaciones es que usted le hable a su cuerpo, que usted eduque su cuerpo, como se hace con las dietas y con la comida. Amén. Ahora, Pablo habla aquí también de orar Santiago, habla de orar incorrectamente. Si nosotros regresamos ahí a esa carta de Santiago, en ese capítulo 4 que estamos viendo, amados hermanos, pero en el verso 3 dice, piden y no reciben. Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden mal para gastarlo en sus placeres. ¿De qué habla? De orar incorrectamente. Incorrectamente significa orar de la manera y con las palabras equivocadas. Amén. Eso es orar incorrectamente. Orar de la manera y con las palabras equivocadas. Fíjense bien, la persona confía en Dios. La persona cree que la palabra de Dios es verdadera. La persona cree que Dios le oye. La persona cree que Dios tiene el poder para hacer, pero ora incorrectamente. Por eso dice, no reciben, piden y no reciben. Oran, pero no reciben. ¿Por qué? Porque están orando de la manera incorrecta. Fíjese bien, la Biblia nos da la respuesta respecto a orar incorrectamente. Pedimos salud para estar más cómodos y disfrutar de las cosas del mundo. Quiero estar sano, sí, para irme a la playa, para irme a la montaña, para eso quiero salud, no para servirle al Señor. Yo no estoy diciendo, entonces se va a mantener enfermo por estar pidiendo mal. No, puede ser que se mantenga sano, pero las decisiones que tomó fueron incorrectas. O sea, oró mal, ¿verdad? Quiero estar sano, Señor, para trabajar y rendir en el trabajo. ¿Ok? Pedimos sanidad queremos vivir más. Decimos, Señor, sáname de esta enfermedad, Señor, porque tú sabes las responsabilidades que tengo. Ven, pedimos algo, estamos pidiendo mal. ¿Por qué? Porque no lo queremos para servirle a Dios. No queremos estar sanos para servirle a Dios. Queremos estar sanos para hacer otras cosas. Yo solo estoy poniéndole en un contexto lo que es orar mal. Dinero para tener más cosas. ¿Sí? ¿Para qué pido dinero? Señor, bendíceme, prospérame. Tu palabra dice, Señor, que yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Señor, dame, Señor, que me aumenten el salario, no el trabajo, Señor, que me promocionen, que me den incrementos, que me den 4 bonos al año, Señor. Para ti no hay nada imposible, pero ¿para qué lo quiero? Para comprarme cosas, ¿verdad? Mire, si tengo mi carrito que no mucho aguanta llegar a Shela, no voy, porque el carro no va a aguantar. ¿Sí? Entonces voy a la iglesia, que la iglesia está más cerca.
Y entonces le oro al Señor, dame un mejor carro, Señor. Y el Señor me lo da. Y todos los fines de semana oro para Sheila. ¿Verdad miren, hermanos, yo solo les digo lo que la Biblia dice. No, la Biblia no dice eso, pero sí. Muy bien. Bendición para la familia, para continuar con ellos por muchos años. Decimos, Señor, bendice, no los quiero perder. Pero en algún momento la familia se vuelve ídolo para nosotros. ¿Mm? Señor, yo oro por mi familia, Señor, clamo, pero no es porque no los quiero perder. No porque quiera ver la gloria de Dios en mi familia, es porque no los quiero perder. ¿Ven cómo oramos mal? Tampoco le dicen que ahora ore para que el Señor se los lleve, pero usted sí tiene que saber orar. Dios va a conceder. Miren, Él dice que el Señor concede. Deleítate. Miren cómo lo dice ese Salmo 37. Deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, en esa forma, el pastor Marlon lo decía, cuando dice en Cristo, en el arameo, que fue una buena parte del idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, es estar adentro de. Estoy en Cristo, estoy ahí. Entonces, cuando yo le doy la gloria a Dios, digo, Señor, es para que tú te glorifiques, para que la gente vea y conozca. Amén. No para satisfacerme yo, es para que la gente vea, para que la gente conozca todo esto. Amén. Fíjate cómo dice Juan 15:8. Para aquellos que en algún momento pedimos, Señor, bendíceme en mi trabajo, Señor, dame más de esto, dame más de aquello, Señor, que me den un contrato indefinido, igual. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Ven cuál es cuál debe ser el propósito central de su oración? Señor, que en esto tú seas glorificado. Tú. Aunque yo puede ser que en algún momento me quede igual, pero Dios fue glorificado. Mire, nosotros luchamos, Beatricita, con el permiso de Beatriz, voy a decir esto porque era su tía, pero mire, cuando usted ha visto una persona, mire, nosotros llegamos y dijimos, tenemos que lograr que esta mujer entregue su corazón al Señor. Oremos, clamemos, intercedamos y empezamos a luchar. Le digo a luchar en oración porque usted se imagina una mujer que está postrada en cama, que casi no come, y de pronto empieza a tirar golpes, patadas y mordidas. Y usted dice, ¿cómo es que esa mujer que estaba casi inerte en la cama, de repente te empieza a tirar patadas y se levanta y te tira las trompadas y abre la boca y te tira las mordidas? ¿Qué está pasando? Está siendo liberada antes. Porque tiene que ser liberada antes, para que su corazón esté dispuesto y sea tierra fértil. Juan Carlos decía hace un momento esto, para que la palabra sea sembrada. Y yo estuve ahí cuando expiró. Beatriz no, porque Beatriz no aguantaba eso. Yo estuve ahí con el doctor, con el geriatra cuando expiró. Y su rostro empezó a cambiar. Orando, el geriatra, un pastor de jóvenes en una iglesia. Y de pronto veo ese semblante duro. Miren, es que eso de tirar patadas, manadas y mordidas no lo hizo una vez. Las enfermeras profesionales contratadas de una empresa se fueron porque no aguantaron y les dio miedo. ¿Verdad, Beatricita? Ellas no se fueron porque no les pagábamos. Ellas se fueron porque ellas dijeron que nos da miedo. De repente ella está hablando con alguien y de repente dormida. Inerte y saludaba a alguien. ¿Qué haces? Lo que hacen las enfermeras, algunos mejor se van. Ahora, ¿qué pasó al final? Al final cambia la vida de esa mujer, al final su rostro cambia, su rostro empieza a experimentar una transformación y en un momento específico expira. 5 personas fueron tocadas por el Señor en esa crisis. Nosotros íbamos por ella, ¿verdad? Y el Señor nos dio 5 personas más. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es la gloria de Dios. La gloria para el Señor.
Yo nunca había estado en una casa y fíjate que miraba, hace algunos años miraba la casa ahí en la montaña, esas montañas, la carretera del Salvador, miraba la casa y a saber qué millonario es esa casa, no sé. Y miraba la casa así como salida. Y me enteré, porque estuve ahí, que es la casa del primo de Beatriz, ¿no? Tiene el helipuerto y no sé qué otras cosas más allí en la casa. Ahí tiene sus hangares. Y a él lo tocó el Señor. Él fue el que me mandó esa hoja. Me dijo, ayúdame con esto, por favor, porque me están atacando con esta doctrina. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? Porque no queríamos gloria para nosotros. No estábamos como pollos comprados en esa casa. Pero gloria a Dios. Pero nosotros queremos la gloria. Señor, glorifícate en este lugar. Toca vida, Señor. Toca almas. Fue cansado, hermano, de verdad. Yo, los que han pasado por eso, es cansado Jovita que pasó por eso, y mi hermano Raúl y la familia que pasaron con eso, con nuestro hermano Guayo, ahora él es Guayo, nuestro hermano Julio, que ya está en la presencia del Señor. Es cansado, hermano, estar cuidando la vela, que no se va a caer, no la pueden sentar porque se cae. Es cansado. Pero miren, hermanos, ¿cuál fue nuestra gratificación? Que nos pagaron, no, si nos pagaron nada, nos sacaron así, nos dijeron salgan de esa casa porque hay herederos y sálganse porque los van a ir a echar, de verdad. De verdad estábamos arreglando cosas y miren, nos llamaron, salgan porque ahí apareció un testamento y donde Beatriz no aparece nada más que para decir que no debe, no va a recibir nada. ¿Y qué pasa entonces? Que tenemos que salir corriendo. No corriendo, ¿verdad? Tampoco huyendo, no estaban robando nada. Pero mire, hermano, ¿cómo se glorifica a Dios en todo esto? Es lo que usted debe decir. Bueno, ¿qué pido? Y aquí es donde llegamos a la parte de la mundanalidad. Ya voy a terminar porque nos quedan minutos. Fíjese bien, aquí Santiago habla de adulterio, ¿sí? Porque Santiago habla aquí de esas almas adúlteras. Dice gente adúltera o almas adúlteras, dice otra versión. Ahora, el adulterio del que habla Santiago no es el adulterio físico sexual que conocemos, sino el adulterio espiritual. De eso habla. Por eso habla, dice, almas adúlteras. O sea, hay una tendencia a dejar al Señor. Hay una tendencia a cambiar al Señor, a sustituir al Señor. Ese es el problema del cual Santiago habla. Dice almas adúlteras, porque ese es el adulterio, es ser culpable de adulterio espiritual. Ahora, fíjese bien. ¿Cómo es el adulterio? Jesucristo a usted y a mí nos tiene en alta estima. Somos su prioridad número 1. Pero cuando para nosotros la prioridad 1 no es Cristo, somos adúlteros espirituales. Porque Cristo no es nuestra prioridad número 1. Cualquiera puede serlo. Y no estoy diciendo que no tengamos esas preferencias nosotros también. Amén. Ese adulterio nos hace a nosotros detestables y abominables delante del Señor. Porque dándonoslo todo, nosotros le damos la espalda a Él. Por eso somos adúlteros. Por eso Santiago dice, porque abandonamos a Dios. Porque dejamos a Dios. Porque nos avergonzamos públicamente de Dios. ¿Cómo hace usted para decirle a la gente que usted es un hombre y una mujer creyente de fe? Tiene que manifestarlo en sus obras públicas. Ahora, ¿lo hacemos o somos de la secreta? ¿Verdad? O sea, es que yo soy de un escuadrón especial, dice, aparecemos para los momentos críticos. ¿Sí? Pero es lo que el Señor pide de nosotros. Que no nos avergoncemos de Él. Es como el esposo, ¿sabe cómo? Quiero poner otro ejemplo. ¿Sabe cómo son? Vamos en algún centro comercial y encontramos a unos amigos así de cierta clase socioeconómica. Y nuestra esposa va con nosotros. Y empezamos a platicar y sí, hombre, qué bueno. Y se nos olvidó que nuestro esposo anda con nosotros. Y al fin nos acordamos. Ay, pues perdona, no te presenté a aquella. ¿Cómo que aquella? Esa es su esposa. A mi esposa.
¿verdad? Mi mujer, mira, yo a veces soltaba eso y aquí me corrigieron y entonces ya dejé de decir eso. Pero miren, hermano, es como esa vergüenza, ¿eh? Me invitan a comer y como ellos no son cristianos, no oro. No les digo, miren, ¿me permitirían orar? Soy un hijo de Dios y quiero orar y bendecir. No solo la mesa, es de usted, la mesa de usted, la casa, pero permítame bendecir su mesa y bendecir. ¿Usted cree que le van a decir que no? Van a decir, por favor, ¿verdad? Ore, sí, por favor. Pero a veces no decimos, ¿verdad? A veces nos vence el hambre, ¿verdad? Porque hay que comer. Tenemos que enfrentarnos a todo esto nosotros. Él termina diciendo aquí, termino con esto, acérquense a Dios. ¿Por qué dice que nos acerquemos a Dios? ¿Cuál es la razón para que usted le digan acérquese? Porque estoy lejos. Cuando dice acérquense a Dios, es porque estoy lejos de Él. Estoy a la distancia. Ya un día predicaremos acerca de toda la gente que estaba en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Hay 4 tipos diferentes de personas que estuvieron ahí. No por clase social, sino por actitudes. Entonces, acérquense y entonces Él se va a acercar a nosotros. Búsquenlo, oren al Señor, pidan correctamente, lean la palabra de Dios, congréguense con sus hermanos. Y entonces Él se va a acercar a ustedes. Pero no esperemos que Él se acerque si nosotros andamos en cosas del mundo y pecando, encima de todo pecando, amados hermanos. Ahora, ¿qué necesitamos? Mire, después de la salvación no hay nada más glorioso que la gracia de Dios sobre usted. ¿A usted le gusta caerle bien a la gente o caerle mal? Mire, hermano, de verdad, yo no, piense por un momento en eso, ahorita termino. Piense por un momento en eso. Cuando yo voy a reunirme con alguien, quiero caerle bien para que lo que voy a hacer sea fructífero. O quiero caerle, o entro así como, buenas tardes. Le voy a caer mal si entro así, allá de entrada le va a caer mal a la gente. ¿Usted quiere caerle bien? Ahora, para caerle bien, fíjese bien, ¿qué necesitamos? Gracia, porque nosotros sin Cristo no teníamos gracia. No voy a usar la palabra que usan los mexicanos, pero no teníamos gracia. ¿Verdad, mi hermana? Mi hermana, porque tiene más o menos mi edad. Yo creo que le llevo como 15 años, ¿verdad, hermana Betty? Pues, mire, mi mamá usaba una palabra. Cuando uno hacía una tontería, le decía, ni gracia tenés, le decía uno, ¿verdad? Ni gracia tenés, porque uno caía mal con lo que hacía. Ahora, ¿qué necesita usted? La gracia de Dios. Mire, es que, hermano, si usted va, donde vaya usted tiene la gracia de Dios, usted se va a dar cuenta que usted le cae bien a la gente. La gente habla con usted y no quiere dejar de hablar con usted. Ayer llegaron unas personas desconocidas a traer uno de los cuadros de Raquel y todo, y yo estaba terminando de escribir algunas cosas y oí cuando entraron. Y yo oí que dije, qué raro que Beatriz haya entrado a las personas, pero yo sabía que eran personas extrañas, pero tampoco de mala reputación, sino personas extrañas. Beatriz terminó de entregarle las cosas como a los 45 minutos. La gente estaba feliz con Beatriz ahí en la casa, y la señora, y el jardín, y la hoja de higo, y no sé. Es gracia, es la gracia que Dios te da. Cuando tú llegas a un lugar, la gente te trata bien y tú no sabes por qué. Dice, ala, pero si somos egocentristas, vamos a decir, ala. Pero sí, Señor, gracias porque fuiste tú, Señor, el que abrió esas puertas. Amén. Así es que, amados hermanos, no busquen la gratificación personal. Pidan la gracia de Dios en todo. Amén.
Vamos a ponernos de pie, oramos al Señor y vamos a dejar que la presencia del Señor nos sature con su Espíritu Santo, nos llene de su presencia y oren por mí. Hoy estoy a las 6 de la tarde predicando la palabra en una iglesia aquí en Anillo Periférico y por favor respáldenme en oración. Vamos a orar, a ministrar a muchos jóvenes en ese lugar. Padre, hoy oramos. Señor, hemos pedido cosas y a veces nos quedamos frustrados porque pedimos y no recibimos nada, Señor. Y a veces nos cobijamos bajo esa famosa frase de no es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios, Señor, y sabemos que te entristecimos tu corazón porque nosotros dijimos que no, tú no querías bendecirnos. Y fue porque pedimos mal. Porque pedimos para satisfacer nuestras propias cosas, no necesidades básicas, aquellas cosas que en algún momento se vuelven para nosotros una idolatría, un ídolo. O pedimos con avaricia, pedimos con codicia, pedimos, Señor, para poder satisfacernos a nosotros mismos, Padre. Nos hemos equivocado, pero tenemos ese beneficio que nos dio la sangre de Jesucristo, que nos podemos acercar a tu trono donde encontramos misericordia y oportuno socorro. Señor, hoy hemos aprendido a orar correctamente, a ayunar correctamente, Señor. Hemos aprendido, Señor, que en todo esto, sea una cosa u otra, en todo la gloria te la debemos de dar a ti, Señor. Aún en el costo que nosotros pudiéramos pagar, Señor, porque puede ser que para obtener eso seamos atravesados por un desierto o seamos llevados a atravesar un desierto. Probablemente, Señor, seremos machucados en la piedra de molino para extraer lo mejor, el mejor aceite de nosotros. Pero todo va a redundar en la gloria tuya. Dios eterno, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas. Oro por sus matrimonios, por sus hogares, oro por su trabajo, oro por sus empresas, Señor. Para que en el entendimiento, Señor, de que debemos de orar, pedir correctamente, debemos, Señor, de soltar la autogratificación, depender de ti, Señor. No autogratificarse es depender de ti, Señor. Lo estamos entendiendo hoy, Padre. Y gracias por traer a nuestra mente esta revelación de tu palabra, Señor, para que nosotros caminemos con esa victoria que tú estableciste en tu palabra cuando dices todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Los que oramos correctamente, los que pedimos correctamente, los que tenemos motivos correctos y motivaciones correctas cuando oramos. Señor, que la gracia, la misericordia tuya esté sobre nosotros. Por favor, Padre, toma a cada uno de mis hermanos por nombre. Tú los conoces más que yo, Señor. Tú sabes lo que hay en su corazón, las necesidades profundas que hay en su corazón. Dios eterno, suple toda necesidad de acuerdo a esas riquezas en gloria. Señor, que la bendición sobre mis hermanos sea completa, íntegra, totalmente integral, Señor, en alma, en cuerpo y en espíritu, material y económicamente, físicamente, Señor, intelectualmente y emocionalmente. Dios, una bendición integral para mis hermanos, Dios mío. Que ellos te conozcan como su único proveedor. Que en todo, Señor, mis hermanos puedan correr a ti, sabiendo, Señor, que tú eres dador de vida. Señor, que ellos puedan levantar sus ojos al cielo, Señor, antes de ver a la derecha o a la izquierda, puedan levantar sus ojos al cielo, Señor, donde está Jesucristo sentado a la diestra tuya, el autor y el consumador de la fe. Fortalece la fe de mis hermanos. Padre, Espíritu Santo, yo te pido que por favor a través de esa influencia tuya, a través de esa sustancia de tu presencia, fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos, Señor. Y que al empezar esta semana, empecemos con gozo, con alegría, con el gozo, Señor, puesto en ti, Señor, y sabiendo, Padre, que cada día que tú hagas,
Lo hiciste para que nosotros nos gocemos y nos regocijemos en ese día, Señor. Bendice la obra de las manos de mis hermanas, Señor. Estas mujeres que trabajan, Señor, con lealtad, con fidelidad, con esa carga de la administración de su casa. Bendice sus manos, Señor. Permítele a mis hermanas ver con sus ojos la bendición sobrenatural en sus esposos y los hombres de la casa que son cabezas de hogar. Que los ojos de mis hermanas puedan ver cómo esa cabeza de hogar, ese hombre de la casa está siendo bendecido por ti, para que juntos puedan darte a ti gloria, honor y honra, no solo en lo privado, sino en lo público también. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien le pertenece todo, 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 absolutamente todo. Damos gracias, Señor. Despídenos con la bendición tuya en el trayecto al lugar donde vamos cada uno, Señor. Ese trayecto esté bajo la protección del Altísimo, bajo la cobertura del Omnipotente, y que esta hora de almuerzo sea una hora, Señor, en donde la paz tuya nos permita compartir de las grandezas de tu reino. En el nombre de Jesucristo. Gracias, 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 Señor. Amén. Amén.